Este 30 de junio cumplió 59 años Mike Tyson, uno de los íconos del boxeo de los últimos años. Fue el campeón más joven de la categoría de los pesos completos y a través de lo que propuso Don King, logró unificar los títulos de la Federación Internacional, de la Asociación Mundial y del Consejo Mundial cuando Don King, que lo manejaba, logró hacer un acuerdo con HBO, la cadena de televisión que en ese momento era la reina de las transmisiones de boxeo, haciendo una especie de torneo que le permitió ser campeón unificado después de muchos años. Tyson tuvo un antes y un después con Cus D'Amato, su entrenador original. Aquel hombre que había formado a Floyd Patterson lo forjó a Tyson de una manera muy especial porque prácticamente lo convirtió en su hijo, vivían juntos, pero no pudo llegar a ver concretado su sueño de verlo campeón del mundo porque murió antes. Seguramente la pérdida de Cus D'Amato complicó también la vida de Mike Tyson porque tenía en él una brújula que lo orientaba con una gran firmeza. Era muy joven, había muchos millones de dólares en juego, mucha fama alrededor, muchas mujeres que lo descubrieron como un galán extraordinariamente buen mozo, y en definitiva todo eso contribuyó a que tuviese un reinado también bastante turbulento. Si ustedes se acuerdan, tuvo mucho que ver en todo eso también Donald Trump, que en esa época era un poco el dueño, entre comillas, de los casinos de Atlantic City, en donde Tyson realizó muchas de sus peleas y en donde tuvo a Trump como no un promotor, no era promotor exclusivo de Tyson, pero estaban muy allegados. De hecho, fue la época en la que Iron Mike conoce a Robin Givens, aquella starlet de la televisión que se enamoró perdidamente de él hasta que terminó fundiéndolo porque se separaron, porque se emitió la suegra de Tyson, porque quedó expuesta ante el público toda la intimidad de un matrimonio bastante complicado, en donde el propio Mike llegó a estrellarse contra un auto. O sea, se le vino encima la fama, el dinero, y un montón de cosas más que no pudo manejar, sobre todo porque le faltaba Cus D'Amato. Con Don King la cosa era más o menos hasta ahí y nada más, pero no llegó a tanto. De hecho, terminó en la cárcel por abuso de menores, en una situación bastante compleja, de la cual no me voy a meter ahora justamente a opinar, pero que terminó con un Mike Tyson librado de su libertad, eh, privado de su libertad y con un vacío en la categoría que luego volvió a fortificarse cuando salió de la cárcel y volvió a combatir. En esa época yo tuve la oportunidad de verlo bastante seguido porque transmitíamos por América con el querido y nunca bien ponderado Horacio García Blanco. Hicimos su debut, o su mejor dicho, su regreso frente a Frank Bruno en el MGM, una pelea extraordinaria, y de ahí en más lo debo haber visto una, no sé, más de media docena de veces, porque lo vi con Orlin Norris, lo vi con Holyfield cuando justamente le mordió la oreja, lo vi anteriormente con Tucker cuando logró el campeonato del mundo, uno de los campeonatos porque unificó las coronas a través de un torneo que organizó Don King con HBO. En fin, tuve la oportunidad de verlo no solamente varias veces en persona, sino también de conocerlo cuando vino acá a la Argentina, a Buenos Aires, para entrevistar, o mejor dicho, para ser entrevistado y entrevistarse con Diego Armando Maradona en el Luna Park. Esa noche yo estuve por supuesto en el Luna Park, además yo trabajaba mucho en el Luna, no era fácil ingresar, más allá de que yo era periodista y conocía a mucha gente del estadio. Pero más allá de eso, lo que estaba buscando, junto con mi amigo Eduardo Bejuc, que era en ese momento del diario deportivo Le, yo trabajaba para la revista El Gráfico, era entrevistar a Tyson.
no había un contacto con el cual uno podía hablar y solicitar entrevistas. Así que hicimos lo más práctico que se podía hacer en ese momento, que fue, terminado el show televisivo, nos reunimos al otro día en el Hotel Intercontinental, cerca de Avenida de Mayo, ahí en la calle Moreno y Piedras, por allí, y montamos guardia. Nos quedamos ahí sentaditos, enfrente a los ascensores, había como una especie de pasillo chico, por ahí tenía que entrar o salir. Cuando llegamos, él había salido, así que hicimos el viejo recurso de la guardia. Hasta que llegó. Y cuando llegó, acompañado por dos o tres muchachos bastante grandotes, como si Tyson necesitase guardaespaldas, lo abordamos, lo saludamos, mientras esperaba el ascensor, no había mucho tiempo. Bejuk le mostró unas revistas que había llevado con fotos de él. Y de pronto, no sé por qué, la verdad no sé por qué se le ocurrió, nos preguntó cómo era Nicolino Locci. Entonces, Bejuk empezó a decirle que era un tipo que no le podía pegar nadie. Entre toda esa historia, llegó el ascensor. Y entonces, entre toda esa historia, nos metió en el ascensor y terminamos en su habitación, la suite 911. Eso no me voy a olvidar más. Habremos estado charlando, no sé, 2 horas. No aceptó fotos. Se obtuvieron algunas fotos cuando bajamos, cuando salimos todos juntos en el hall del hotel. Le llamó la atención que no tuviéramos grabadores. Y por el otro lado, contó, entre tantas cosas que contó, de su admiración por Gustavo Vallas, por ejemplo, de su tremenda admiración por Carlos Monzón. Dice que él como sentía como envidia de ver cómo fumaba en público, cómo miraba a los rivales, cómo es más, se puso a tirar zurdas, porque le gustaba el estilo de Carlos Monzón. Había estado preguntando dónde estaba la tumba para ir a visitarlo. Gran admirador de Sonny Liston, Tyson nos habló del Che, nos habló de los problemas raciales y de un montón de cosas más en una nota que apareció por un lado en Olé, otro en la revista El Gráfico y una tercera versión en donde Bejuk tocó las partes de la charla que habían tenido que ver con la sociedad y yo la parte que tenía que ver con el boxeo en dos notas diferentes que se publicaron en nuestra revista que tuvimos durante 25 años, Ringside. Mike Tyson, que no tuvo maneras muy elegantes de perder, dicho sea de paso, que a la hora de la derrota no tuvo una grandeza espontánea, llenó un capítulo muy importante del boxeo por su condición de pegador explosivo, por su personalidad y por una vida controvertida y difícil que ahora de alguna manera parece encausada, cosa que a mí particularmente me alegra mucho porque cuando lo conocí, cuando fui siguiendo su carrera, sentí que estaba siempre jugando al borde de la tragedia y así lo estuvo involucrado en drogas, etcétera, etcétera. Cuando vino a Buenos Aires para dar un unipersonal, en el Luna Park, yo asistí con mi amigo Bruno Capalvo y realmente me pareció fantástico todo lo que dijo e hizo, porque en lugar de contar sus grandes victorias, contó sus problemas, contó los dolores y las cicatrices que había estado sufriendo a lo largo de su vida, lo cual de alguna manera también me pareció que estaba hablando muy bien de él, porque era mucho más fácil dar una versión edulcorada de su vida y no la otra, la oscura, la del hombre que tuvo millones y que de pronto se quedó sin nada, la del hombre que estuvo preso, la del hombre que protagonizó incidentes en muchas partes de carácter policial y que hoy, gracias a Dios, eh, parece por lo menos estar muy bien encausado. La última vez que lo vi a través de la tele fue una transmisión que hicimos desde Nueva York, yo estaba en Buenos Aires, obviamente, por ESPN y Disney Plus, en donde Tyson aparecía allí como un invitado de lujo, fue invitado también por la gente de Riyadh, del Turqui, y por supuesto es agasajado donde va cuando hay boxeo porque es toda una celebrity,
un boxeador al cual es muy difícil olvidar a aquellos que lo vivimos desde sus arranques como campeón del mundo, por ese estilo explosivo, por esa subida al ring sin bata, sin nada, simplemente a veces con un poncho, con sus medias negras, sin, sus botas negras sin medias y con esa mirada amenazante y tremenda que cuando tocaba la campana parecía explotar la violencia en el ring y la excitación en el público. Cuando uno iba a ver una pelea de Mike Tyson, no había lugar para nada ni para nadie, porque los pasillos del MGM estaban siempre pululando la gente simplemente para ver algo, aunque no fuera a ver la pelea, simplemente convocados por esa promesa de violencia y de knockout que tenía Mike Tyson. Así que tal vez esto no sea muy ordenado, son recuerdos como podríamos tener usted y yo tomando un café, pero quería compartirlo con ustedes porque estoy seguro, además, que la mayoría de ustedes tendrán algún recuerdo o algún detalle o algo para aportar de este Mike Tyson, que cuando había terminado la charla, cuando nos estábamos despidiendo en la puerta del hotel, porque él tenía que ir a hacer unas visitas, eh, yo fue la única oportunidad que tuve de decirle que lo había visto pelear. Entonces empecé a decirle, yo estuve en Manchester cuando vos, y me dijo, no, el boxeo ya no existe para mí, no me interesa más el boxeo. Creo que en realidad no lo decía del todo, porque volvió alguna vez a hacer una especie de exhibición con Roy Jones y porque se lo sigue viendo en los ringsides y porque además, le guste o no, sigue siendo una figura insoslayable para el boxeo moderno en los pesos pesados y en el boxeo de todos los tiempos.